Bien, y como este periodista y escritor tiene muy claro que hoy hay que ser cuidadoso para recibir un enlace, para saber lo que llega a un teléfono y mucho más. Bueno, tuvimos alguna dificultad, pero ya lo logramos. Fuimos con una comunicación segura y está con nosotros el periodista, escritor, que usted sigue además con mucha actividad en las redes sociales, con su agudeza para analizar los hechos de la geopolítica internacional y también hechos aquí de lo que hace a diversos temas. Me refiero a Ignacio Montes de Oca. Nacho, ¿cómo estás? Buen día para ti. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, aquí tratando de, bueno, ver un poquito qué pasa en este mundo. Te propongo, como siempre, hagas un recorrido. Me imagino que lo que aconteció ayer en Medio Oriente, en particular con estos Vipers de Hezbollah y esta acción inédita, quirúrgica y yo diría incluso brillante en términos de la inteligencia militar, va a ocupar parte de tu análisis, pero todo tuyo para que vayas y recorras por donde quieras. Sí, bueno, gracias. Sí, lo primero que hay que decir es que la acción no tuvo precedentes. Quizás esté a la altura de la operación de Entebbe, el rescate de los rehenes israelíes en Uganda. Una acción absolutamente brillante desde donde se la analice, porque no solamente implica un regreso de Israel desde el descuido del 7 de octubre. Si había habido alguna duda respecto a que el Mossad o el Shin Bet tenían capacidad para estar, sino en lo más alto del podio de la inteligencia internacional, en los primeros lugares. Ayer demostraron con una acción que ahora con un par de detalles nos vamos a dar cuenta el alcance que tuvo y lo importante y la brillantez que tuvo. Y esto es objetivo, esto no tiene que ver con consejos, fue brillante en todo sentido. Primer detalle, esta operación no nace de Israel, sino que nace de un descuido de Hezbollah y de Irán. Hace 5 meses, Nasrallah, el líder espiritual de Hezbollah, consideró con buen criterio que no era segura la forma en que se comunicaban los integrantes del grupo terrorista. ¿Por qué? Porque los celulares permitían a Israel no solamente ubicar e identificar a los miembros de esta banda, sino que además escuchar e interceptar sus comunicaciones. Y es entonces que decidió que lo más seguro era tener beepers. Para el que no tenga la edad suficiente, un beeper es un aparatito en el cual uno recibe mensajes de texto. Así de sencillo. No es bidireccional. No es como el celular que uno puede hablar. Sencillamente recibe un texto. Y esto les permitía, por ejemplo, recibir órdenes de ir a tal lado, atacar a tal lado. Estas son las coordenadas de ataque. O tal es el objetivo. Uh-huh. Y lo que parecía una cuestión de sentido común, Israel se enteró, porque Israel sabe mucho más de lo que parece siempre, y ahí es donde comienza la operación vamos a llamarla operación Vipers. Uh-huh. ¿Sí? Descubre que Teherán, que es el dueño de Hezbollah, había contratado la compra de 5.000 pagers a una empresa llamada Gold Apollo en Taiwán, del modelo AP924, y que a su vez Gold Apollo había subcontratado a una empresa húngara llamada Back Consulting, con sede en Budapest. Es en ese momento en el que, mientras se producían en Hungría, importante, no se produjeron en Taiwán, se produjeron en Hungría con una carta de entrega en el Líbano, es ahí donde se introdujo una pequeña cantidad, digo una pequeña cantidad porque son 20 gramos de pentrita dentro de el armazón de las baterías, ¿sí? ¿Por qué es importante la pentrita? Porque la pentrita produce una explosión con el mínimo roce o aumento de temperatura. Y acá vino la genialidad de la operación. Al haber introducido la pentrita dentro de los pagers,
y haber roto o haber hackeado el sistema de comunicaciones de Hezbollah, crearon un sistema mediante el cual el pager empezó a funcionar, y al tiempo que llevó a los terroristas a sacar los aparatos, llevarlos hacia cerca de su rostro, tenerlos en sus manos, se calentaron las baterías, se provoca por simpatía la detonación de la pentrita, y eso es lo que provocó un daño incapacitante en lo que ya sabemos que son 3.800 integrantes de Hezbollah. Así de pensado fue, no solamente colocar el explosivo, sino que también hackearlo con un sistema que era tan sencillo como hacer durar la llamada un segundo o el sonido de alerta unos segundos, para provocar que los usuarios tuviesen el aparato en las zonas donde eran más incapacitantes. Y más allá del número, es importante entender cuáles son las consecuencias. Estos pagers estaban en manos de comandantes de Hezbollah. Es decir, que en un solo golpe, sin haber arriesgado una sola vida de los israelíes, sí hay que lamentar una baja probablemente de alguna baja civil, pero estos pagers estaban en manos de los comandantes de Hamas y han anulado toda, y esto es importante, toda la base de mando de Hezbollah en cuestión de segundos. Y no solo eso, también hirieron al embajador iraní en el Líbano, lo cual es una victoria política porque demuestra que, una vez más, ¿no?, que Irán está detrás de Hezbollah. Y no se terminan aquí las consecuencias, porque además, en el listado de heridos, se permite hacer un mapeo casi perfecto de quiénes eran los mandos de Hezbollah, no solamente en el Líbano, sino también en Siria, en donde también ocurrieron las explosiones. Por eso decimos que fue una operación absolutamente brillante, no importa de qué lado esté uno, fue brillante. Y eso es indiscutible. Israel acaba de provocar un golpe demoledor en una organización que se rige por el verticalismo. Y en el verticalismo, si los jefes salen, la tropa queda desconcertada. Esta es una pequeña descripción de lo que sucedió ayer. Cambió todo. Ponerle su nuevo modo de hacer la guerra. Nacho, como has dicho, algo inédito, de la cual en algún momento también van a aparecer las películas y mucho más, porque bueno, realmente una operación de la inteligencia militar excepcional, y que, como muy bien también describiste, ha sido un golpe al corazón de Hezbollah. Veremos en esta película trágica de la guerra cómo continúa, pero es un antes y un después de que justamente el 7 de octubre Israel se vio golpeada y sorprendida. En esta ocasión, bueno, Israel ha tomado la iniciativa y creo que la recuperó. Es importante, recuperó la iniciativa, que es algo que había perdido el 7 de octubre. Y un detalle importante que me olvidé, esto también salva vidas, porque en la medida que el comando de Hezbollah esté golpeado, van a haber personas en Israel que no van a morir por los ataques de Hezbollah, y personas en el Líbano y en Siria que tampoco van a morir por la represalia. Es decir, ayer fue un día en el que hubo que, claro, informar muertes, pero en este tipo de operaciones también se salvan vidas. Nacho, nos vamos a quedar hoy solo con esto, que es lo suficientemente rico en tu descripción y detalles, porque de esto todavía se va a saber en el tiempo, se va a escribir, pero como dijiste, una operación inédita en la tragedia de la guerra, pero que también describiste muy bien, evita más muertes y le marca al Hezbollah y a Irán, sus patrones, la capacidad operativa del Ejército de Defensa de Israel en esta guerra tan difícil. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo grande y gracias. El periodista y escritor Nacho Montes de Oca le dio una descripción muy precisa de cómo se llevó a cabo esta operación militar.